Bien, estamos con Santiago Gil Tello, que es el presidente del Centro Cultural Extremeño aquí en San Sebastián, en Donosti, en Guipúzcoa. Santi es natural de Miejadas, lleva aquí ya, bueno, pues muchos años en San Sebastián y nos va a dar unas pequeñas impresiones de lo que le ha parecido este fin de semana aquí del Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, trabajando con las distintas casas de la zona de Euskadi. Cuéntanos, Santi. Bueno, pues la verdad es que ha llegado un poco tarde, pero porque se tenía que haber hecho hace tiempo estas cosas. Yo creo que ha sido muy positivo. Han estado pues 6 centros extremeños representando a Euskadi y la verdad bueno, que estos medios que tenemos ahora, pues en medios puntas, pues la verdad que es formidable de que nos podamos pues con Extremadura o con los otros centros pues estar más informado de todas las cosas que se están haciendo en los distintos centros extremeños como en Extremadura, y yo creo que es una cosa pues que hay que seguir potenciando esto. Y bueno, pues que hemos estado aquí el fin de semana, yo creo que se ha quedado un poquito corto, pero bueno, pues habrá otros encuentros tanto en Extremadura como aquí en el País Vasco, y esta gente, pues que los representantes de cada centro pues son los que ahora pues se tienen que comprometer y toda esta información que han recibido estos 3 días pues plasmarla en sus centros, en sus casas regionales, para que toda esta gente que quiera aprender y quiera seguir como pues con el INES, pues eso, que tengan toda la información posible, y nosotros dársela, ¿no? Los representantes del Centro Extremio San Sebastián ya hemos empezado a hacer estos cursillos y yo creo que seguiremos ahora con la información más exhaustiva que tenemos, pues seguiremos dando esto pues para que la gente pues conozca un poco más Extremadura, ¿no?